Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Acá en los estudios de Santiago Podcast, donde estamos grabando esta temporada de nuestro video podcast. La gracia del día de hoy es que vamos a tener una conversación de esas que ya no estamos acostumbrando, con amigos, una conversación humana, con personas que están desarrollando y transformando los escenarios en los que se están moviendo. Hoy vamos a tener una conversación con alguien que no deja de sorprenderte. No solo por su viaje personal, sino cómo está contribuyendo a hacer sorprendente esta región, Latinoamérica, del Gran Río hacia el sur. Es una conversación con Omar Flores, doctor en computación, amigo de hace muy poco, Omar, nos venimos conociendo, pero eso no quita lo relevante que ha sido este pequeño viaje contigo y por lo menos para mí, las ganas de que todos nosotros en Experiencia Tech podamos conocer el viaje de Omar. ¿Cómo estáis? Mauricio, qué gusto estar acá contigo el día de hoy y hablar de un tema tan fascinante como es la inteligencia artificial y cómo traer de a pocos algo que parecía tan distante hacia nuestros países. Seguro, siempre se leía y se lee la inteligencia artificial así como desde los otros lados de este planeta y algo que nos llega por defecto, pero que está sucediendo y que muy pocas veces nos paramos desde la región a decir, oye, nosotros también somos capaces. Sin duda. De hecho, nombres como OpenAI, DeepMind, todos están en inglés, ¿no? Sí, sí. Si nunca se han puesto a pensar por qué todo está en inglés, es porque incluso los lugares donde se crean esto se habla inglés. Seguro. El lenguaje de facto de la inteligencia artificial es el inglés, hasta que existan esfuerzos, digamos, que puedan, digamos, traer este tipo de tecnología a otros países también. Vamos a hablar de aquello, va a estar súper interesante porque qué entretenido es poder pensar en un gran GPT en lenguaje hispanoamericano, en una versión latina, donde yo pueda poner elementos quechua y sean reconocidos, o pueda poner elementos aymara y sean reconocidos, o elementos del mapudungún y sean reconocidos. Porque la cultura nuestra es demasiado rica para que se extravíe entre tanta diversidad. Hay que tener un repositorio latinoamericano que nos permita mejorar y construir tecnología a partir de ello. De acuerdo. Además, hablamos de crear tecnología en esta parte del mundo, ¿no? Tecnología que piense, que actúe, que decida como nosotros. ¿Cuántas veces hemos hablado, oye, ¿por qué no se hacen smartphones en Chile? ¿Por qué no construimos autos en Perú, ¿no? ¿Qué nos falta? Hoy en día, con el tiempo de inteligencia artificial, ya no estamos hablando simplemente de cosas físicas. Estamos hablando de una conexión a Internet y matemática, punto. Y datos. Te pasaste, yo no sé ustedes por allá, pero no sé si alguna vez se pensaron así como, oye, pero ¿por qué no estamos construyendo esto acá en local? Esa es una pregunta que no todos se hacen fácilmente, que no todos nos hacemos esa pregunta desde Latinoamérica, pero te quiero traer un poco más atrás. Tú eres bastante joven, pero igual te quiero traer para atrás respecto a tu inicio. Arequipa, ¿cierto? Evidentemente, en la infancia no te hiciste esa pregunta, pero hay elementos de tu infancia y tu recorrido en tu viaje personal que te llevan al lugar donde estás hoy día. Cuéntanos un poco de eso. Correcto, Mauricio. Yo, siendo un niño, quería ser astronauta, por ejemplo. Y más o menos a los 11 años se me quitó la ilusión porque me dijeron que tenía que ser americano. Tenía que haber nacido en Estados Qué Unidos. terrible, sí recuerdo esos comentarios. Y hoy en día yo soy ciudadano, he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, después de hacer el doctorado y trabajar allá. Pero siendo niño yo entendía, por ejemplo, cuán importante era la ciencia, ¿no? Yo me imaginaba siempre con una bata blanca encima, no sé por qué. Muy bien. Y luego entendía fácilmente de que la importancia de los científicos, la importancia, por ejemplo, de figuras legendarias. En mi ciudad, en Arequipa, tenemos un científico formidable que se llama Pedro Paulet. Okay. Pedro Paulet, para darle un poco de contexto a la gente, fue el primer latino, la primera persona, junto con Goddard, el cual hablaba y diseñaba ya naves con propulsión a jet. Estamos hablando de estos motores que nos permiten salir de la Tierra para llegar al espacio. Ya se trabajaba en Francia y uno de los científicos era Pedro Paulet, ¿no? Que es de Arequipa, además. Cacho. Entonces, siempre ha sido un viaje acompañado de la ciencia, de un poco de ver qué cosas se hacían afuera y siempre preguntándose por qué no estamos haciendo acá, por qué no hay científicos en Perú, por qué el apellido de estos personajes ilustres siempre, digamos, no es en español, ¿no?
Qué tremenda pregunta y qué tremenda contribución de estos científicos, no, nunca lo había pensado. Claro, entonces estás tú en Arequipa, en la primaria o la secundaria, con estas preguntas y con estas ganas de ser astronauta, y luego cómo haces este clic para decir, lo mío es la computación, me gusta esta disciplina que la estoy viendo como está siendo un poco más disruptiva, no sé, cuéntame de eso. Correcto, estamos hablando más o menos del año 2000, terminando la universidad, perdón, el colegio, y la gente ya estaba hablando del poder de las computadoras, ¿no? Tenías a Bill Gates hablando cosas como que, oye, quien no usa una computadora será el nuevo analfabeto de esta década, ¿no? Y la gente ya entendía el poder de la computación. Lo que no se entendía era el poder de la programación, que es usar las computadoras para hacer cosas encima de ellas. Yo veía, por ejemplo, jugaba un juego que se llamaba Resident Evil Ujú. y básicamente yo entendí rápidamente que necesitaba inglés para entender las leyendas de la historia y todo esto, pero también quería hacer este tipo de cosas. ¿Qué estudia alguien que hace este videojuego, no? Entonces siempre me daba la pregunta. Y luego entendí rápidamente que la computación, la gente que hace videojuegos es porque ha estudiado computación, ha estudiado la geometría en 3 dimensiones, la forma como la superficie tiene que suavizarse a través de operaciones matemáticas para que parezca piel, que el movimiento sea smooth, que sea suave. Y luego en la universidad algo cambió una vez cuando un profesor me dijo, oye, ¿sabías que se puede usar la matemática para predecir el futuro? Y eso me voló la cabeza siendo un Seguro, estudiante. seguro. Y yo decía, si predecía el futuro, puedo ganarme la lotería si sé el futuro, ¿no? Y ciertamente, cuando uno, por ejemplo, entiende los datos y entiende de que los patrones en los datos se repiten constantemente, tú puedes anticiparse a que eso ocurra nuevamente en el futuro si es que son estadísticamente significantes. Si algo sucede con cierta frecuencia, tú puedes predecir que eso suceda, ¿no? Y eso implica reconocer un rostro en una imagen, implica reconocer la siguiente palabra en un texto. Entonces, ciertamente podemos predecir el futuro con matemática. Y ahí dije, quiero realmente entender qué permite hacer que esto pase. Ahora le llamamos inteligencia artificial. Antes era reconocimiento de patrones, antes era aprendizaje de máquinas. Tiene varios nombres. Ajá. Pero al fondo es datos, estadística y matemática tratando de anticipar patrones en un espacio matemático, lo cual me parece fascinante. Seguro, porque además, imagínate el salto. Estoy tratando de imaginarte a ti, 17, 16 años jugando el Resident Evil, y, y la pregunta que te hace, o sea, todos dirían, ¿cómo termino matando más zombies? Y tú, mientras tanto, oye, ¿cómo puedo estudiar esto que hace que las máquinas funcionen de determinada forma y pueda estar jugando este juego? ¿Cuál es el salto adicional? ¿Cuál es este otro elemento que hace que en tu estudio universitario digas, chance, parece que no es en este lado de Latinoamérica donde tengo que seguir avanzando, tengo que migrar? ¿Cómo es tu viaje de migración? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué encontraste? Correcto, estimado Mauricio. Estamos hablando de que una vez en la universidad nos dieron para fotocopiar un libro. Fotocopiar es un delito hoy en día. En ese tiempo Sí, creo que también lo era. sí, siempre lo ha sido. Pero para una universidad nacional era imposible tener un libro que costaba $80, ¿no? Yo he estudiado en un colegio nacional, he estudiado en una universidad nacional. Mi papá es un taxista en Perú. Era imposible que pudiera pagar un libro original. Entonces venía el profesor, nos daba el libro, lo fotocopiábamos. Y una vez se me ocurrió preguntarme, oye, ¿qué estará estudiando alguien en Stanford? ¿Qué estará estudiando alguien en Berkeley? ¿No? Y fui a la página web en ese tiempo y me di con la sorpresa de que el curso de la clase de base de datos usaba el mismo libro que yo tenía. Era un libro original probablemente, yo tenía la fotocopia, miré el mismo título, el mismo autor, y me pregunté en ese momento, ¿qué tiene esta persona de Berkeley que no tenga yo? Si es que el conocimiento en teoría es el mismo, porque ambos tenemos el mismo libro, ¿no? Y entendí de que es básicamente una forma de pensar. Alguien que está en Berkeley no tiene las limitaciones mentales de decir, oye, no puedo competir, no tengo el mismo idioma, de repente no puedo crear una empresa. Entonces entendí rápidamente que era una cuestión simplemente mental y entendí también rápidamente que tenía que competir globalmente, ¿no? Claro, las fronteras son distintas, ¿ah? Es como los techos son distintos y las posibilidades además de imaginármelo son distintas porque situado en este lado del planeta, efectivamente y tengo razones para decir, tengo fronteras distintas, tengo techos distintos que hacen que tal vez no valga tanto el esfuerzo. En cambio, situado en Berkeley o situado en Stanford, ya no es lo mismo. Tengo el mundo en una disposición distinta. Tienes quizás mucho menos cantidad de nos.
Exacto, tengo mucho menos cantidad. Qué buen ejemplo de los no, ¿ah? Entonces rápidamente me di cuenta que tenía que buscar, hacer preguntas para que Seguro. me digan que no, y mientras más no me dijeran, era mucho más probable que apareciera un sí, ¿no? Sí, claro. Le mandé un email al profesor de la clase, le dije, oye, soy de Perú, estoy llevando tu clase, tengo cierta pregunta, esperando que no me conteste, y me contestó amablemente, ¿no? Y luego empezó a pasar los exámenes que él estaba tomando también en la clase. Entonces entendí que es un ambiente bastante abierto la inteligencia artificial y que hay gente que realmente premia que tú quieras aprender y saber más, ¿no? Entonces empecé a estudiar con las clases que estaban en Stanford, que estaban los PDFs disponibles en las páginas web. Y ya para cuando terminé la carrera entendí perfectamente que tenía que ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. Y ese más o menos fue el viaje. Qué notable, ¿eh? Espero que sea inspirador para los otros amigos que nos están viendo en Arequipa o que nos están viendo en Santa Juana, acá en Chile, quienes se animen a hacerse estas preguntas correctas y que vean en este ejemplo tuyo de Omar que es posible, ¿ah? Que esta frasecita que estuvimos jugando el otro día a propósito del error estadístico se transforme en algo que dé cuenta de la normalidad y no que sea solamente un tema anecdotario en el relato histórico que estamos viviendo. Totalmente. Yo tengo un artículo en un periódico llamado El Comercio en Perú que se llama El Camino de la Computación. Si tienen una computadora pueden googlearlo, El Camino de la Computación, y narra el viaje imaginario de dos chicos de Arequipa que se encuentran en una conferencia en Uruguay y se empiezan a preguntarse qué los llevó hasta ahí, ¿no? Y en medio de la conversación se les junta alguien de Colombia, alguien de Paraguay, alguien de Chile, de Argentina, y se dan cuenta que todos los chicos que están ahí están yendo a Brasil a estudiar la maestría, ¿no? Una historia que es muy común hoy en día. Pero que todo este grupo que está estudiando afuera de sus países computación pertenece a un camino mucho más largo que está siendo transitado también por gente de China y de India. Lo que quiero decir, si no ha quedado claro todavía, es de que existen muchas oportunidades alrededor de la computación. El CEO de Google es de India. El CEO de Microsoft es de India. El CEO de muchas startups de San Francisco, de California, son extranjeros, ni Sí. siquiera son americanos. Hay un camino que es un poco invisible de gente estudiando programación, datos, inteligencia artificial, ciencia de datos, que básicamente le permite gozar de esfuerzos, habilidades y oportunidades basados en el estudio. Nunca antes en la historia de la humanidad el camino entre el talento, el esfuerzo y la prosperidad ha estado tan conectado a través de la educación. Nunca antes hemos tenido tanta información disponible para aprender cualquier cosa, ¿no? Y está siendo muy entendido por gente de India y China en este momento. Seguro. Qué bonito relato, ¿ah? Porque efectivamente lo que está sucediendo es que está todo disponible. Basta la valentía para atreverse, lo hemos hablado acá, con pasión, con perseverancia, con disciplina. Hay que estudiar y hay que sumarse sin estas barreras propias de la cultura, que nos hace diferente, que nos hace en particular y que me lleva a esta conversación contigo sobre, perfecto, ya está ahí en tu doctorado, sigue estudiando, sigue este camino de los indios, los chinos respecto a este trazado más lineal y te lleva además a una de las empresas más globales y que ha estado en la controversia en el último tiempo como Twitter. Correcto. ¿Cómo fue tu paso por Twitter? A ver, cuéntanos. Antes hice internships, que son muy importantes. Internships son pasantías Sí, sí. en Latinoamérica. Hice pasantías en IBM Research 2 veces, una pasantía en Intel Labs, que es el centro de investigación de Claro. Intel, esta empresa que hace microprocesadores. Luego trabajé 5 años en Intel Labs. Luego trabajé 2 años como gerente de investigación en un banco. Entonces, cuando llegué a Twitter, ya llegué con mucha experiencia respecto a cómo se hacía inteligencia artificial en la capital de la tecnología del mundo, que es el Silicon Valley, ¿no? Claro. Entonces me encontré con una empresa pequeña relativamente, pero que tenía una gran cantidad de datos. Hablamos de 200 millones de tweets por día en 69 idiomas, ¿no? El primer modelo que hice fue un modelo multilingüal que aprendía de todos estos idiomas al mismo tiempo, para en vez de tener un modelo por cada idioma, tengamos uno solo, ¿no? Entonces nos ayudó nos ahorró un montón de dinero, nos ayudó un montón para hacer mejores búsquedas, mejores recomendaciones. Mucha de la recomendación que tienen en su timeline probablemente viene de mi algoritmo que le da información acerca de qué cosa es parecido, etc. Y luego también trabajé en la parte de toxicidad, de reducir, por ejemplo, cuando alguien ataca a otra persona, que es una multiplicación de información que viene de la parte de texto con la parte de la parte visual, ¿no?
Cuando alguien, por ejemplo, hace amenazas, etcétera, ciertamente es una interacción texto-visual. Y es un montón de información, es como es como un juego, es como un campo de diversiones en un niño, o un niño en una dulcería, ¿no? Tal cual, tal cual. Oye, perdóname esta analogía, pero cuando tú me contabas esto, yo decía, tú eres el algoritmo. Cuando uno dice, "Ey, el algoritmo me está recomendando algo o está tratando de llevarme alguna información", eras tú detrás en su momento. Hoy día hay otras cosas, pero te imaginé de esa forma. Es una forma simpática para mí para poder reconocer que las cosas que están sucediendo en plataformas tan grandes también están siendo desarrolladas por capacidad y competencia nuestra, de nuestra región. Totalmente. O sea, por lo menos yo antes de conocerte no me lo hubiese imaginado tan linealmente. Era algo claro, una empresa global, debe suceder. Pero aquí estás. Correcto. Y también un equipo en Seguro, general, o sea, no es seguro. una sola persona. Pero algo interesante también es cómo hacer que este tipo de sistemas sean más exactos para latinos, Ajá. ¿no? Pasaba en esos tiempos que uno usaba Alexa, por ejemplo, y hablaba con Alexa con acento latinoamericano y no te entendía tanto, Claro. ¿no? Y no se preguntaba, ¿qué tiene que cambiar para que Alexa me entienda correctamente, ¿no? Y es tener más latinos haciendo inteligencia artificial, tener más latinos en Google, en Meta, en Twitter, ahora X, etcétera, ¿no? Entonces, la Sí. forma más correcta de tener, digamos, sistemas que sean más exactos para nosotros es tener más talento latinoamericano haciendo esto. Todo el rato. De hecho, me recuerdan las conversaciones hace un par de capítulos atrás. Estábamos hablando esto de hacerte parte, de que las cosas no pasen por frente de ti, sino estudia, comprométete, sé parte del proceso que estás viviendo. Y uno en general decía sobre los sesgos de la inteligencia artificial. Oye, pero ¿por qué está construido con tantos sesgos? Bueno, hacernos parte y integrar esos procesos de construcción evita que pasen esas cosas. Y eso implica acción, eso implica movilizarse por un propósito mucho más amplio, como podría ser generar toda esta base documental con contenido latinoamericano. Correcto. Entonces, la pregunta quizás se reduce en cómo hacer que un niño que esté estudiando de repente en Tarapacá termine en Meta como investigador de Machine Learning, ¿no? ¿Cómo hacer que un niño de Arequipa o de Andahuaylas o de Ayacucho termine de repente en Google haciendo investigación de Machine Learning? Yo, como te decía el otro día, soy un error estadístico de que no debería estar ahí, pero digamos que qué cantidad de cosas debemos de cambiar para asegurarnos que un camino sea mucho más predecible de esa manera. Y casi siempre es educación, casi Sí. siempre es invertir y que no sea simplemente el esfuerzo aislado de tanta gente alrededor del mundo, sino que tengamos un resultado programable y que más latinos puedan hacer inteligencia artificial. Sí, que deje de ser heroico. Que necesitamos Sí, políticas sistemáticas que contribuyan a que nuestros talentos se instalen en los mejores lugares para empezar a contribuir. de acuerdo. Sí, todo el rato. Quiero llevarte por lo mismo a esta lógica de la TanGPT. O sea, lo hemos conversado otras veces, quiero que la gente de Experiencia Tech también tenga acceso a esta información sobre este gran proyecto latinoamericano, 32 países, más de 60 investigadores. Cuéntanos de esto. Primero, ¿cómo llegaste al proyecto de la TanGPT? ¿De qué se trata? ¿En qué estás? Vamos con todo. Correcto. Yo estaba en año sabático hace poquito, hace unos meses, y estaba intentando conectarme con las cosas que realmente me han motivado desde el inicio para crear inteligencia artificial, ¿no? Por varios motivos, después de 10 años de trabajo, estaba un poco cansado de hacer usualmente lo mismo, un ambiente bastante competitivo. Y luego me encontré con este proyecto maravilloso, que es crear el primer modelo de inteligencia artificial latinoamericano, ¿no? Pensé rápidamente de que era un lugar ideal para un poco transferir todo lo que había aprendido en California en pos de crear algo que sea propio, que sea nuestro. Y en ese sentido, me acerqué al equipo, me invitaron una semana para ver cómo eran las instalaciones, qué es lo que estaban haciendo. Rápidamente hice mi primer commit, que es el primer feature, la primera cosa que tú haces programando. Y rápidamente entendí que era un lugar interesante para crear tecnología. La TAMGPT básicamente es como si fuera el ChatGPT de su tiempo, del 2022, pero que ha sido creado con datos latinoamericanos, que ha sido creado por esfuerzo y talento latinoamericano. Y la ventaja de todo esto, yo siempre pongo la analogía de comprar un carro, ¿no? Uno quiere comprar, no sé, un coche para ir de excursión, para el colegio. Y para hacer eso, tengo que comprar esto de un lugar distinto, que usualmente está en el norte del mundo, ¿no? Entonces, en vez de comprar y de importar esa tecnología, la estamos haciendo de acá. Es como crear el coche directamente en esta parte del mundo.
y entender cómo funciona el motor, entender cómo funciona el sistema eléctrico, entender, digamos, cómo funciona el sistema de frenos y empezar a liberar los planes y los mapas y los planos para que las universidades, las empresas y las startups sigan con este trabajo y puedan extenderlo y hacerlo mejor y más barato, ¿no? Esta cuestión de innovación tecnológica que tanto hablamos en otras empresas en Latinoamérica, esos conceptos de transferencia tecnológica, de transformación digital, realmente de donde yo vengo, que es el Silicon Valley, usualmente viven en el código. Entonces, cuando yo quiero aprender algo, digamos, quiero una transformación digital en mi empresa, voy al código y trato de entenderlo, ¿no? Lo que quiero decir es de que nosotros, al hacer un proyecto abierto en la TAM-GPT y en el Senia, lo que estamos tratando es de compartir el código y los datos para que un estudiante talentoso en Chile, en Perú, en Argentina, en Bolivia, pueda mejorar y saber cómo funciona esto por dentro. Para mí esa es la verdadera transformación digital. Tremendo. Lo hemos conversado otras veces. La transformación digital es relevante con personas. Personas capacitadas, con competencias instaladas y con los skills necesarios para hacer que estas cosas sucedan. Pero este proyecto no es una empresa. Esto es un proyecto, es un convenio entre países, está coordinado por el Senia y es un proyecto académico, básicamente, porque aquí no están buscando lucro en el desarrollo de esto mismo. Correcto. El CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Un lugar increíble que está diseñado ciertamente para permitir hacer cosas interesantes en el país que tengan una influencia regional. El primer proyecto que tuvo CENIA fue el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que medía las capacidades de IA de cada país. Este proyecto, que es parte de CENIA también, tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial, pero acceso técnico, saber cómo funciona esto por dentro, ¿no? Y yo los animo a visitar la página del proyecto, latamgpt.org, y la página de CENIA, cenia.cl, me parece, sí. Sí, creo que es él. Y hay posiciones abiertas para trabajar en CENIA, hay posiciones para hacer prácticas, internships. Es un lugar realmente fascinante que me alegra que exista en esta parte del mundo porque está permitiendo crear soberanía, independencia tecnológica y soberanía de inteligencia artificial. El otro día estaba viendo noticias y veía que se reunió el presidente Boric con el presidente Lula y estaban firmando convenios, cosas de presidentes, y aparecía el tema de la compartir data, esta vez en portugués, para este gran proyecto regional. Es algo muy en serio y muy a grande escala para generar autonomía y en desarrollo tecnológico latinoamericano. Qué chévere, qué bonito que nuestros presidentes se pongan y se sienten para hablar de inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Y esto solo sería posible si es que hay ingenieros creando esta tecnología, ¿no? Ya no discutiendo y básicamente planeando, sino directamente ejecutando y creando cosas. Y creo que esto, si lo han entendido correctamente estos presidentes, es el primer paso para crear una industria de inteligencia artificial en Latinoamérica. Mucho de los earning reviews, por ejemplo, de las ganancias de estas empresas gigantes, son del tamaño del Producto Bruto Interno de países a veces, ¿no? Entonces, si creamos una industria de inteligencia artificial en Latinoamérica, estamos hablando de crear más trabajo para nuestros países en cosas bastante técnicas y que me parece ahí radica el futuro. Y no solamente estar siempre pensando en que quiero extraer minerales, sí, quiero vender, no sé, recursos naturales, sino directamente competir en las cosas que son tan importantes como la inteligencia artificial y los datos. Seguro. Y mientras más difusión sobre ella exista y más competencias instaladas estén en las personas, más fácil va a ser la adherencia y la reducción de los miedos en torno a ella. Yo estuve el otro día en una charla, estaban hablando acerca de la resistencia en los equipos de trabajo respecto a la inteligencia artificial. Equipos que dicen, no lo quiero ocupar porque mi jefe se va a dar cuenta que lo puede hacer mejor el bot que lo que hago yo. O otros equipos que dicen, mejor lo sumo, pero no le cuento a nadie, porque como que me da vergüenza contar que lo estoy haciendo con inteligencia artificial, cuando está súper bueno. Es como, cuéntame y por favor enséñame cómo lo hiciste para que entre todos desarrollemos mejores cosas. Documéntalo y compártelo con tu equipo, ¿no? Cierto. Algo que es muy de Latinoamérica es guardarse cosas, no compartir, o no decir a la gente que estás haciendo cosas, ¿no? Ahí es donde surge el progreso para mí, y es una de las principales diferencias que he visto en California. Si tú, por ejemplo, tienes una idea, la dices a todo el mundo,
porque no tienes miedo que te la copien, porque la copia está en ejecución, no está en la idea. Y después empiezas a recibir feedback rápidamente. Entonces, ciertamente, en compartir está, yo creo que el progreso, el cambio, la capacidad de aprender de otras personas también. Qué notable, porque independientemente de los invitados que tenemos en este podcast, siempre llegamos a un punto que es que el trabajo colaborativo amplifica las capacidades de tu solución. O sea, si entre todos estamos contribuyendo a que una solución se mejore, vamos a tener un resultado increíble de aquellos que nos sorprenden o por el resultado mismo o por el grado de integración y trabajo colaborativo que hemos alcanzado. Generar comunidades notables en esto. Sí, totalmente. Es como que una vez escuché algo que decía algo así como que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Seguro, seguro. Sí. De hecho, me recordó esta otra frase, no recuerdo el autor, pero el que anda diciendo que a propósito de los miedos a la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial te vaya a quitar la pega, sino va a ser aquel que aprendió inteligencia artificial a usar el que va a reemplazar tu lugar. Entonces, mejor juntémonos, aprendamos, documentemos y generemos mayor conocimiento colaborativo. Definitivamente es un camino increíble. No podría haberlo dicho mejor, Mauricio. Oye, Omar, primero, ¿cómo los que están escuchando o viendo ahora el capítulo por YouTube o escuchándolo en Spotify o las distintas plataformas se conectan contigo? ¿Te siguen en LinkedIn? ¿Tienes una página? ¿Tienes un Instagram que tú quieras que la audiencia te pueda conectar? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te encontramos? Gracias por la pregunta. Omar, espacio U, espacio Flores. Estoy en LinkedIn, Twitter y Instagram. Y contento siempre de conversar con la gente, ¿no? A veces me llegan muchos mensajes, por ejemplo, de un estudiante que quiere estudiar y a veces es difícil darse el tiempo para responder a todos. Pero ciertamente a veces quiero que el mejor ejemplo sea lo que estamos haciendo, ¿no? A veces el ejemplo más concreto es cuando rompes un techo de cristal y la gente sabe que es posible, ¿no? Para mí esa es básicamente predicar con el ejemplo es quizás la mejor documentación, el mejor ejemplo que puedes dar. Pero encantado de conversar con la gente, de recibir sus mensajes, de dar feedback si es posible, si el tiempo lo permite. Pero creo, como tú dices, de que necesitamos estar juntos para ser más fuertes. Súper, qué notables frases de Omar, te pasaste. Muchas gracias por estar acá en Experiencia Tech. A nosotros nos encantan estas cosas que estás haciendo. De hecho, se me olvidó preguntarte antes de despedirte, es como, ¿cuándo se viene el primer release de la TanGPT? Estamos hablando entre julio y septiembre de este año. Buenísimo. Entonces, ya te quiero acá dejar en público, muy enganchado con Experiencia Tech para que te vengáis y estemos hablando acerca de los resultados y cómo ha ido avanzando este tremendo proyecto el que estás liderando en la etapa de preentrenamiento, ¿cierto? Correcto. Y que además es un proyecto que es abierto, es lo que quiero que la gente entienda, que la gente directamente va a poder leer el código, va a poder reproducir lo que estamos haciendo, va a aprender, digamos, de lo que hemos aprendido. Y ya que hablamos de compartir y ese tipo de cosas, realmente creo que la forma correcta de compartir información hoy en día. Súper. Omar, muchas gracias. Que ha sido una conversación que se nos pasó volando. Me encantó tu viaje. No somos un error estadístico, somos personas que estamos contribuyendo a la transformación global. Gracias por estar contribuyendo y transformando este planeta. Lo necesitamos. Y a ustedes que están escuchándonos en Spotify o viéndonos en YouTube o en cualquiera de nuestras otras plataformas, si tienes preguntas, escríbenos a contacto@mauriciolopez.tech. Déjanos un mensaje abajo en los comentarios de este video y seguimos en contacto trabajando para que este planeta y esta sociedad sea un mejor lugar para vivir. Nos vemos. Experiencia Tech.